Dios los bendiga, qué gusto nuevamente de saludarlos. Nos da mucha alegría que usted sea parte de Punto de Reflexión, donde cada semana aprendemos temas nuevos. Y ahora mismo estamos abordando la serie El desarrollo de la iglesia del primer siglo, basado en el libro de los Hechos. Hoy nos vamos a ocupar en el capítulo 6, donde la iglesia plasma de una manera atinada la proyección social. Algo que la iglesia actual no debiéramos dejar de hacer. Pensar en la necesidad de los de la familia de la fe y buscar formas de cómo proyectarnos para poder solventar las necesidades que puedan surgir dentro del pueblo de Dios. De ahí la palabra diaconía, diáconos, quienes se dedicaban en este contexto del capítulo 6 a servir en la distribución diaria. Acompáñenos, porque aquí vamos a estudiar cómo fueron seleccionados los diáconos para una obra social, que los apóstoles tampoco se podían entregar de lleno porque ellos estaban exclusivamente por Dios para la oración y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ya están con nosotros nuestros invitados, el pastor Manuel Coronado, el pastor Víctor Hugo Alas, que van a conformar esta mesa de diálogo para abordar este tema muy importante. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Aquellos que se están agregando al programa, sean bienvenidos. Estamos trabajando el tema la proyección social de la iglesia del primer siglo. Para ello, Hechos capítulo 6, verso 1 al versículo 6, nos ocuparemos qué ocurrió allí. Hubo un conflicto, pero para ello tenemos nuestros invitados que van a ahondar en el tema. El pastor Víctor Hugo, bienvenido al programa, y el pastor Manuel Coronado. Una bendición estar en el programa nuevamente y poder compartir ahora este capítulo 6, un capítulo muy interesante, el aspecto social, y creo que aquí con mis compañeros hermano Mario y hermano Manuel vamos a introducirnos en este tema muy interesante, de algo que también hermano Mario sabe que hemos vivido en la práctica cristiana también. Hermano. Bueno, como siempre hemos dicho de que cuando hay dos personas van a haber conflictos, y conforme el grupo va creciendo hay más conflictos, y dice ahí que el problema surge debido a eso, sí, al multiplicarse. Sí, por eso es que directamente queremos abordar un conflicto que tuvo que ver con el área de distribución, en el área social, porque había un grupo en la iglesia cristiana que estaba encargado de poder distribuir la ayuda a las viudas. En toda la Biblia, si ustedes me ayudan también, Dios se interesó en el pobre, en el extranjero, en los huérfanos y en las viudas. Y es interesante que en Hechos capítulo 6 el tema es con relación a las viudas. Ahora, antes de leerlo literalmente como aparece en la palabra de Dios, cuando hay ayudas sociales, ¿verdad? Que algunos abusan también. Porque el apóstol Pablo después escribe en una carta directamente que las viudas que son jóvenes, mejor que se casan, dice Pablo. Y coloca la edad, y si tiene hijos, dice la palabra de Dios, que los hijos aprendan a sostener a esas viudas. ¿Por qué? Porque estaban abusando de esta ayuda social que los apóstoles le estaban dando importancia. Sí, la realidad es que durante la historia judía, pues apreciamos cómo desde el Antiguo Testamento era una cuestión muy cultural y yo creo que tal vez era una ordenanza también, la ley mosaica, ¿verdad? De ayudar y poder sostener a aquel que tenía de alguna manera menos posibilidades, y se comienza esta práctica entonces de las viudas, de velar por los huérfanos y todo eso, y la iglesia cristiana también primitiva sigue con esa práctica que hasta el día de hoy pues es algo que también podemos aplicar a la iglesia local en este tiempo, ¿verdad? Aunque tristemente pues en ese aspecto sí nos hemos asimilado o nos volvemos similares tal vez a la cultura judía, ¿verdad? De alguna manera se lo hacían por ordenanza,
pero al final también había una ordenanza de Cristo, también la de pensar en los pobres. Hermano Manuel, la Biblia dice ayudar primeramente a los de la familia de la fe. ¿Eso no descarta fuera de la iglesia donde podemos proyectarnos también? Sí, principalmente pues son la familia, ¿verdad? A la que tenemos que apoyar. Nuestra comunidad de fe donde nosotros nos congregamos, sin descartar, ¿verdad? Que van a haber necesidades de nuestros vecinos, de nuestros amigos, personas que todavía no conocen a Jesús, que Dios les ama, ¿verdad? Y son amados por nosotros también, que podemos de alguna manera también atenuar, ¿verdad?, las necesidades que ellos tienen. Dice la palabra que la religión pura y verdadera, dice, es a los ojos de Dios, consiste en ocuparse de los huérfanos, las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago menciona eso. Y fíjense que aquí surge un conflicto porque hasta el momento la iglesia se estaba desarrollando muy bien, predicando el reino de Dios, las grandes verdades de lo que Cristo había enseñado, y resulta que en la práctica ellos ayudaban a las viudas. Lo voy a leer literalmente, Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Lo voy a leer literalmente porque no es larga la lectura. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, lo que decía mi hermano, entre más gente, mayor conflicto. Hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y con relación a ese mismo tema de las viudas, el apóstol Pablo, por experiencia, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5 en adelante: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que vive en deleites viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si se ha dedicado a toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitáis, porque cuando son impulsadas por sus deseos contra Cristo, quieren casarse. O sea, platiquemos el asunto. Se estaba ayudando a las viudas, pero Pablo después escribe detalladamente, coloque las viudas que realmente son para poder ayudarles. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo estableció parámetros con la ayuda social? Sí, lo que suele pasar, y tristemente lo vemos también hoy día en nuestro medio, ¿verdad? Siempre dentro de las necesidades de personas que literalmente están abandonadas o necesitan apoyo, ¿verdad? Y cuando estas personas de alguna manera tienen, como decía, hijos o pueden casarse, como en este caso esta viuda, ¿verdad? Pero querían depender mejor de la ayuda social de la iglesia, se acomodan cuando todavía tienen posibilidades de poder salir adelante, de trabajar. Pero cuando habla de ya viudas de una edad avanzada, estas personas ya solas, no menos de 60, no menos de 60, sin hijos, sin nadie que les pueda dar sustento, en ellos era el enfoque, ¿verdad? Sin embargo, estas personas lo que hacían era, pues, de alguna manera, escasear la ayuda social que les podía beneficiar a estas personas que sí estaban en alta necesidad. Y hoy en día pasa igual, ¿verdad? Gente que tiene para sus gastos, pero ahí anda esperando a ver quién le lleva la bolsita, ¿verdad? Exacto. O sea, quiere decir que eso lo que hace es, escasear la ayuda que sí puede llegar a la gente que sí lo necesita. En este caso, hermano Manuel, ¿cuál era el conflicto del capítulo 6? Sí, el conflicto era que las viudas de habla griega, ¿verdad? Se quejaban de las viudas de habla hebrea, que
eran discriminadas en la distribución de los alimentos, ¿verdad? Entonces los hermanos, al darse cuenta de eso, dijeron, bueno, nosotros no nos podemos ocupar de eso porque nosotros nos estamos dedicando a darles la palabra, ¿verdad? Que él no está diciendo que no es importante la cuestión física, las necesidades físicas de las personas. Realmente dice que sí, pero realmente lo que importa, como Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que la gente, Jesús hizo milagros y alimentando a la gente, pero el siguiente día que lo buscaron para que les diera de comer, él mismo les dijo, ustedes me siguen buscando, dice, no por la palabra de Dios, sino porque les di de comer. Jesús estaba claro en eso, que la cuestión espiritual, la salvación de las almas, es lo más importante, ¿verdad? Que la satisfacción de las necesidades físicas de las personas, eso es importantísimo. Sí. Si quitamos la oración y la palabra de Dios como eje principal del cristianismo, se queda como un evangelio social. Social nada más. O sea, Santiago en su carta plantea de que las obras es evidencia de una fe genuina en Jesucristo. No descarta la ayuda social. En este caso hubo discriminación. Y también tengo que citar a Santiago porque Santiago es como el proverbio del Nuevo Testamento. Él hace práctico el evangelio porque dice que la fe se manifiesta a través de las obras. Ahora, estos conflictos, dice Santiago también, si ustedes miran que entra una persona con buen vestido, con anillo y la tratan bien, siéntese acá, pero también ustedes ven que entra un andrajoso, ¿verdad? Mal peinado, maloliente, entra y no lo atendéis bien, dice Santiago, entonces ya comienzan a hacer diferencia. Entonces la discriminación pareciera que actualmente todavía prevalece, Pastor Liturú, dentro de la iglesia. Sí, yo pienso que lamentablemente dentro del ambiente de la iglesia se presenta ese tipo de situaciones, como que Santiago está contextualizando una época también en este tiempo, ¿verdad? Donde lamentablemente si sos una persona de cierto rango económico, social o intelectual, se te ve o se te atiende con cierta preferencia como personas que tal vez no tienen esos logros o esos aspectos, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia siempre, Santiago marcó una igualdad, ¿verdad? Y esa es la parte bien bonita, ¿verdad? Lo que mencionaba aquí con el texto de las mujeres de habla griega con las hebreas, ¿verdad? Sí. De alguna manera la cultura judía se ha puesto como una cultura sobresaliente y más relevante ante otras culturas, aunque no, los griegos también tuvieron su apogeo, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, en la cultura hebrea siempre ellos han sido, se han percibido como superiores a otros. ¿Crees que había un celo cultural en este punto del capítulo 6? Porque los griegos, la cultura, o sea, políticamente eran los romanos que gobernaban, pero la cultura griega resaltaba mucho en esa época también. Entonces aquí lo que vemos es un choque cultural. Y entonces como que hubo discriminación, que es la palabra que está usando mi hermano Manuel, y volvemos a lo mismo. Los apóstoles, que eran los que guiaban la obra de Dios, también dieron una solución para que fuera equitativa la ayuda con relación a la distribución diaria para estas viudas. Sí, lo mismo que pasa, ¿verdad? Con los apoyos que se realizan en la iglesia. Deben de ser equitativos, como estamos hablando, ayudando de acuerdo a las necesidades de las personas y evaluar también, ¿verdad? Que en el caso de las viudas todavía puede ser que hayan familiares que puedan apoyarles. Ya decía de una serie de requisitos que se establecen ahí, porque sin duda algunas viudas estaban como aprovechando, ¿verdad? Como quien dice, aquí agarremos donde podamos. Entonces yo soy viuda también y hay salud, hay fuerzas para seguir trabajando, pero son aquellas personas que dicen, no, yo ya no quiero trabajar, ¿verdad? Soy feliz aún, pueden ser personas que van a la iglesia, pero que ya no quieren atender a esa responsabilidad de parte de Dios, que es el trabajo, ¿verdad? Y que todavía hay fuerza y salud para poder hacerlo, y no cargar a la tesorería de la iglesia, que puede ser utilizada, ¿verdad? Para beneficiar a cuantas necesidades hayan dentro de la iglesia o fuera de la iglesia.
Jesús fue así, ¿verdad? Jesús fue equitativo, ayudó a todo el mundo. Pero como les decía, ¿verdad? El fin de Jesús no era darles de comer, porque él sabía de que finalmente el ser humano se muere. Sí. Pero lo que él quería era salvar el alma del ser humano, y por eso él dice, tienen que comer del pan del que yo doy, ¿verdad? Dice, si yo soy el pan de vida, dice, ¿verdad? Y el que come de mí jamás tendrá hambre, y el que bebe del agua que yo les doy jamás tendrá sed, y de su interior, como el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva. Entonces hay gente que es saciada y es beneficiada, ¿verdad? Con beneficios que la iglesia misma proporciona, que se parece, por ejemplo, a los 10 leprosos que se acercan a Jesús y son sanados, ¿verdad? Ellos estaban desesperados porque la lepra era una enfermedad que era como la sentencia de muerte, ¿verdad? Y se acercan a Jesús y dice la Biblia que Jesús sana a los 10, y de los 10 que se van, solo uno regresa. Entonces así pasa ahora, ¿verdad? Que la gente quiere la ayuda social, pero no quiere un compromiso. El punto de reflexión en este primer segmento sería establecer un perfil para que no se caiga en un error como sucedió aquí en Hechos capítulo 6. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 5 en adelante establece un perfil a quienes realmente se debiera ayudar, y él dice a las viudas que realmente lo son. O sea, ese es un parámetro interesante de Pablo, porque la ayuda tiene que ser a quien se necesite. O sea, quien necesite esa ayuda, y establecer un parámetro dentro de la iglesia local. Eso los líderes con su pastor pues tendrían que evaluar. Socialmente a esto se le llama un estudio socioeconómico, ¿no? Más adelante voy a contar una experiencia que me ayudó mucho a establecer parámetros en cuanto a la ayuda social. Pero quédese con nosotros, porque la iglesia sí se proyectó socialmente, pero hubo un conflicto que al final, guiados por Dios, tuvieron que seleccionar a varias personas para ese cargo importante que se consideró importante dentro de la iglesia. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Tengo a la mano acá una preguntita que tiene que ver con el libro de Apocalipsis y Cantares. Por un lado, Apocalipsis aterra. Algunos quienes lo han leído o han escuchado de predicadores o evangelistas dicen, bueno, no entiendo eso de las trompetas, eso del granizo, eso de los jinetes, de los caballos, no lo entiendo. Por otro lado, Cantares, dicen algunos, no lo leo porque tiene que ver con sensualidad. De hecho, en la Reforma algunos dudaron todavía el hecho de este libro, y cuando se empezó a conformar el canon, de igual manera por ser un libro dedicado al matrimonio, al amor eros. Entonces la pregunta, Pastor Moy, ¿cómo o qué consejo damos a aquellos que han tenido prejuicios de estos dos libros? Por un lado, porque no se entiende, y por el otro lado, porque es sensual. Cuando usted y yo venimos a tocar el canon, vemos que en los 66 libros que tenemos contenidos en la Escritura, aparecen estas dos porciones. Lutero, que fue uno de los transcriptores de un idioma al otro de la Escritura, pasándolo al idioma, al Deutsch, al alemán de la época en su tiempo, él pasa del latín a este tipo de herramientas, el libro de Cantares. Él se resistió porque por ser célibe, él notaba que era un libro de alta sensualidad. Por eso se vio como un libro más cotidiano. Igualmente el libro de Apocalipsis, por tener una serie de contenidos, por tener para nosotros una revelación de cosas que no tenían fácil explicación, la gente los vio como lecturas que podían ser optativas. Y por eso es que no se encarnan en una lectura disciplinada como para poder encontrar en ellas una forma de vida. Lo cierto es que ambos libros forman parte de nuestros recursos
para que podamos tener no solamente claridad en la imagen de Dios, Jesucristo y su iglesia en el libro de Cantares y en el libro de Apocalipsis, mostrarnos también toda la revelación que puede ser para nosotros enfocada. Sí, la gente lo ve como un libro de lectura opcional, no lo son. Ellos hablan de también las costumbres que la iglesia debe tener y lo que debe esperar. Por ello, Apocalipsis nos menciona la victoria de Cristo sobre las naciones y que finalmente vamos a reinar con Él. O sea, nos plantea, Pastor Moy, la victoria finalmente de todo aquel que se refugió en Cristo. Por otro lado, Cantares nos habla acerca del matrimonio. Sin duda. El matrimonio que nos ayuda a establecer principios para mejorar nuestro hogar. Así que le animamos para que quite todo prejuicio. Y creo que el consejo es que lo lean y puedan escudriñar estos libros. Si usted no lo ha leído, Pastor Moy, un consejo para aquellos que solo tienen la idea o el prejuicio. Pero ¿qué consejo le damos? Que si no lo han leído, solo lo han escuchado y es prejuicio, ¿qué podrán encontrar ahí? Si ustedes ven el enfoque que le dio el pastor Marvin con respecto al matrimonio, nota usted que Apocalipsis termina diciendo, y la esposa se ha preparado y se ha vestido de lino fino. Está hablando de un matrimonio. Igualmente, todo esto habla del vínculo entre Dios y su iglesia, Dios y su creación. Por eso hoy le animamos a que lo vea con entusiasmo, no con aspectos terroríficos o sensuales. No, vea que Dios quiere que la iglesia conozca al Dios que está mostrando una invitación. Por eso al final termina Apocalipsis diciendo, ven Señor, ven pronto. Bendiciones. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El tema de la generosidad lo encontramos en el Nuevo Testamento y lo estamos citando porque estamos abordando la proyección social de la iglesia del primer siglo. En esa serie del desarrollo de la iglesia del primer siglo basado en el libro de los Hechos. Encontramos un conflicto al hacer diferencia en la distribución de una ayuda social. Hay murmuración, hay quejas de parte de las viudas con tendencia helénica y resulta que en el versículo 2 hay una convocación. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Entonces, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y sí que se necesitaba sabiduría, compañeros. Sí, yo creo que la selección de este equipo, digamos que se ve en la necesidad por esa crisis o problema que se está dando, hay una selección bien interesante porque son personas llenas de sabiduría, y lo mencionabas anteriormente vos, Marvin, tienen que ser personas sabias y sensatas para ir a identificar verdaderamente las personas necesitadas, y de alguna manera también se requería mucho cuidado y mucha sabiduría para ir también y llegar con las vidas a las que le puede decir usted puede salir adelante, ¿verdad? Usted puede sobrevivir. Entonces creo que estas personas no eran solamente personas así al azar, sino tenían que tener estos requisitos, sabiduría, porque era un aspecto donde decimos tenían que tratar con pinza, ¿verdad? Era algo muy delicado que podía crear una crisis o podía crear de alguna manera un conflicto de que algunas de estas personas de la iglesia, como suele pasar en este tiempo, desataran, ¿verdad? Porque hoy esos conflictos se dan también en la iglesia. Cuando alguien se siente menospreciado o se siente discriminado, lo que hace es retirarse, ¿verdad? Alejarse. Y el fin de los apóstoles, de los discípulos, era que la iglesia creciera. Y a través de estos hombres, o de estos que fueron escogidos, pues yo estoy seguro que la iglesia avanzó, creció, ¿verdad? O sea, en un punto importante, la iglesia o los apóstoles tuvieron como la sensatez
de dar solución a puntitos que parecieran sencillos, pero que lo que ellos no querían es que la iglesia se dividiera, sino mantener la unidad. En ese sentido, hermano Manuel, ¿por qué es importante entonces el establecer, por ejemplo, personas designadas a esa tarea? Sí, los hermanos estaban buscando siempre la unidad, ¿verdad? De la iglesia. Es importante atenuar las necesidades que hay de los hermanos. No les vamos a solucionar todo, ¿verdad? No estamos pretendiendo nosotros que la iglesia va a solucionar todos los conflictos que hay de salud, de medio ambiente, de vivienda. No lo va a hacer. Jesús no pretendió crear también como cuestiones de dependencia de las personas, sino que lo que Jesús pretendía era la salvación, como estamos recalcando, la salvación de las almas, sin dejar de ayudar a la gente, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Entonces, como iglesia estamos llamados a eso, ¿verdad? No vamos a solucionar el conflicto en su totalidad, pero al menos podemos atenuar, ¿verdad? A esa necesidad que hay, ¿verdad? Porque yo sé que Dios es poderoso y Dios puede hacer, ¿verdad? Que usted, a través de esa sabiduría que Dios le ha dado y la ayuda que usted va a recibir de parte de la iglesia, el Señor pueda multiplicar, ¿verdad? Ese esfuerzo, a ese trabajo que usted va a hacer para salir adelante. Hay algunas formas que yo quisiera hoy citar y mi hermano va a hacer así en breve, por factor tiempo, su testimonio cuando él estudia en el Colegio Amigos. Actualmente la iglesia se proyecta a gran escala orfanatos, asilos de ancianos, becas, ayudas a otras partes del mundo. Estoy refiriéndome a la iglesia general, donde se ha proyectado la edificación de hospitales. En el caso de Chiquimula, aquí me quiero referir a mi hermano, el Colegio Evangélico Amigos, y se proyecta no solo dando educación, sino que ha mantenido una serie de perfiles con relación a becas de estudio, y eso es importante. Ahora, si hablamos en la iglesia local, pues las famosas canastas de amor, ¿verdad? A veces cuando hay alguien, por ejemplo en nuestra iglesia tenemos establecido, alguien lo operan de cualquier situación y estamos nosotros como iglesia en el acuerdo de ayudarles con 500 quetzales. O sea, parejo. O sea, 500. Y lo tenemos como un acuerdo, toda vez que haya pues dinero en la caja. Entonces, esas son las formas de cómo la iglesia a nivel local y a nivel mundial se ha proyectado en el área social. En el caso de mi hermano, me gustaría que contaras cómo esa ayuda te llegó en el área educativa, cómo te dio la oportunidad de ingresar al Colegio Amigos y donde finalmente encontraste una experiencia con tu fe en el Señor Jesucristo. Sí, Dios ha puesto también autoridades en los países, ¿verdad? Como son las autoridades del Ministerio de Salud, de Educación y de todo eso. El Colegio Amigos para mí pues está dentro también de la cobertura del Ministerio de Educación, un colegio privado, pero con raíces cristianas, ¿verdad? Estableció un apoyo de becas, a través de becas a alumnos de escasos recursos. Evaluaron mi situación y yo, sin conocer a Jesús, pues ellos establecieron darme la mitad de la cuota escolar, de la cuota del ciclo escolar. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios usó al Colegio Amigos para, no solo en el caso mío, sino para mucha gente que lo necesitaba. El gobierno también da becas, ¿verdad? Y entonces queremos decirles a los familiares que ahí sí que, y a usted hijo, que también usted pueda ponerse las pilas, ¿verdad? Sí. Porque no puedo decir yo no puedo salir adelante. Se puede, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, el Hospital Nacional es un ministerio que es del gobierno, pero las autoridades, como les digo, han sido puestas por el Señor. Sí. Que han sido mal administradas, pues ya no es asunto de nosotros, pero el hospital ahí está. Pero decimos nosotros, no, es que yo al Hospital Nacional no quiero ir porque ahí me voy a morir. Y eso no es así. Yo sé que ahí hay personas que atienden, sé que no cumplen con países del primer mundo, ¿verdad?
Me recuerdo que una de mis sobrinas vino aquí, la llevamos cuando se enfermó. Y cuando regresamos a la casa me dice, mire tío, me dice, aquí se muere uno, me dice, porque allá en donde yo vivo, me dice, solo llego y caen como 6 doctores. O sea, no estoy diciendo que, mi sobrino está diciendo que aquí no es que no funcionaba el hospital, que sí funcionaba, pero la escasez, ¿verdad? La situación que está pasando el Ministerio de Salud actualmente no da las opciones y las condiciones para que la gente sea atendida, pero realmente atención. O sea, si usted tiene un problema de salud, ahí puede ser operado. Si no tiene los recursos, ¿verdad? Usted puede ser operado. Pero a veces queremos, digamos, cargar a la iglesia y decir, no, es que yo no me opero allá, entonces quiero ir a un privado y la iglesia me tiene que ayudar, man. En ese sentido, las ayudas sociales dentro del cristianismo es un apoyo a las autoridades que Dios mismo ha colocado en cada país. O sea, no viene a competir, sino al contrario, a ayudar en medio de una escasez que se pudiese dar en un país, respetando la autoridad, por supuesto, del gobierno. Y aunado a esa situación, pues la transmisión de valores y el apoyo social que se simplifica, si es educación, orfanatorios. O sea, el cristianismo aporta al gobierno, aporta a la sociedad. Y el servir a las mesas, como dice ahí, ¿verdad? La distribución de la ayuda social es una bendición que tiene la iglesia, es una riqueza, es un abanico de bendición que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene tantos profesionales que han ayudado, ¿verdad? No solamente a los de la familia de la fe, sino a mucha gente que no conoce a Jesús. Aldeas. Haciendo estudios, como decía mi hermano, socioeconómicos de ayudar a gente que sí lo necesita. Sí. Por ejemplo, en la iglesia hay traumatólogos, hay gente que tiene laboratorios, hay gente que tiene médicos generales, dentistas, que han apoyado mucho a la obra del Señor. Y créanme de que lo que dice la Biblia es muy cierto. Dice que el que ayuda al pobre, al necesitado, es como que si uno prestara eso al Señor y esa persona jamás se va a quedar sin recompensa. Y creo que quizás algunos profesionales me están viendo y pueden ser testigos y quizás algún día invitar a algunos de ellos y contar sus experiencias, sus testimonios de cómo Dios los ha bendecido a ellos a través de esos apoyos que ustedes han ofrecido a esas personas de escasos recursos. Dios ha bendecido. Yo he escuchado testimonios que eso es maravilloso, ¿verdad? Y ese versículo es clave. A Jehová presta el que da al pobre. En el día malo el Señor lo librará. Lo librará. Entonces vale la pena el principio de generosidad. Y nos vamos a un corte con el versículo con el que iniciaba este segmento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Dios les bendiga. Para la solución de los conflictos doctrinales, quisiera leer un pasaje que se encuentra en la Escritura, en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nos damos cuenta, el propósito del Señor es que como iglesia podamos estar unidos. La palabra del Señor nos dice a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que un reino dividido no va a permanecer firme. Y es importante como iglesia que nosotros podamos solucionar los conflictos doctrinales sabiamente, en amor y en unidad del Espíritu del Señor. Sé que el Espíritu de Dios nos da las herramientas a cada uno de nosotros como sus seguidores a través de esos frutos que ya están en nosotros para resolver esos conflictos. Hay una frase que quizás hemos leído o hemos escuchado, dice que en lo
En lo esencial debemos de estar unidos y lo que no es esencial, pues debe de haber libertad. Hay puntos doctrinales que no son negociables. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos comprometerlos creyendo otras enseñanzas, sabiendo que son puntos doctrinales, que son convincentes y que están dictados por el mismo Espíritu de Dios, que están escritos en la palabra del Señor. Solo para darles un ejemplo, creemos en la inspiración del Señor, de la sagrada palabra del Señor. Creemos que Jesús es Dios mismo. Creemos en un cielo y un infierno. Creemos en el perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la lista sigue. Estos son los puntos esenciales, no negociables, que debemos de estar unidos. Pero hay otros puntos doctrinales que no son esenciales y en los cuales podemos hablar de libertad. Por ejemplo, en algunos casos la forma de adorar al Señor es muy diferente a otra. Algunos dicen que debemos adorar de esa manera, otros dicen que debemos de adorar de esa manera, que esa es la aceptable por el Señor. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Cuando se encuentra con la mujer samaritana, dice, ustedes dicen que le dice la mujer samaritana a Jesús, ustedes dicen que el mejor lugar para adorar es Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que el mejor para adorar al Señor es el monte Gerizim, para los samaritanos. Entonces, ¿en qué quedamos, diríamos nosotros? Diríamos en la cultura de nosotros, chapines. Dice, o adoramos en Jerusalén o adoramos en el monte Gerizim. Jesús le dice, la hora es y la hora ha llegado, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa si es en Jerusalén, no importa si es ahí en el monte Gerizim, Dios es espíritu y los que se acercan a Él, le dice Jesús, tienen que acercarse a Él en espíritu y en verdad. Eso podríamos decir que es un punto en la adoración, que no es esencial la forma de cómo nosotros adoramos, nos acercamos a adorar al Señor. Cada quien tiene su forma de acercarse al Señor y Dios lo ve con buenos ojos, especialmente porque Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Así que tratemos de resolver los conflictos doctrinales a la manera de Dios, no a la manera nuestra, sino a la manera que Él ha dejado establecido en su palabra bendita. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Me acompañan los pastores Víctor Hugo Alas y Manuel Coronado. Gracias por aceptar la invitación. Estamos abordando el tema la proyección social de la iglesia. Capítulo 6, encontramos un conflicto, una murmuración, no tanto por el hecho de la ayuda social que la iglesia estaba dando. Hubieron grupitos que hicieron la diferencia, hubo una queja, en vez de alabanza era queja-avanza, pero los discípulos siempre tomaron nota a cada situación que suscitaba en el primer siglo, porque ellos deseaban mantener la unidad y sobre todo que el evangelio se propagara, pero de una manera así unificada. De tal manera que los apóstoles estaban ocupados en la oración y en la palabra de Dios, y para no caer en el evangelio social, convocaron a una reunión y seleccionaron a 7 con 3 características muy puntuales. Número 1, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Yo diría una cuarta más, que sean responsables. En este sentido los seleccionaron y ahí están los nombres en el versículo 5. En el versículo 6 dice la Biblia, a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, como quien dice el ok. Así que ahora a distribuir de una manera ecuánime para que no hubiese ese conflicto en la iglesia. Yo quiero resaltar aquí, porque a veces hay una mala interpretación acerca del ministerio de estos hermanos que escogieron, ¿verdad? Dentro de la iglesia se usa el término diácono, ¿verdad? Diáconos. Para las personas que a veces están en la puerta, nada más te dan la bienvenida, te despiden. Muy buena esa. Ajá, dentro del concilio también se seleccionan algunos diáconos. Serían como mujeres, ¿no? Como mujeres. Y están los diáconos de la iglesia que se encargan también de algunas cuestiones ministeriales internas de la iglesia, como cuestiones doctrinales o cuestiones de infraestructura, ¿verdad? Creo que así se aplica a algunas iglesias. Pero hay que resaltar la diferencia de estos diáconos, ¿verdad? Porque
en nuestro contexto, vamos a decir, eligieron a diáconos. Nuestra iglesia tiene 20 diáconos, ¿verdad? Entonces estamos bien. Está hablando de un ministerio en el diaconado, en el servicio ya más allá, en un aspecto espiritual y social. Yo creo que muchos de nosotros podemos fungir como, de alguna manera, como parte de un diácono en el sentido social. Bueno, hermano Marvin, Diaconía, servicio. Trabajas en este ministerio social a través del ministerio de Hermanos Amigas, que 3 años de laborar ahí. Has tomado prácticamente un trabajo como este tipo de diáconos que fueron escogidos en este tiempo, ¿verdad? Recordar que la palabra diácono viene de diaconía, que es servicio. Ellos servían a las mesas en la vida diaria de las viudas cuando tenían necesidades. En este sentido, hermano Manuel, ¿cuál sería entonces, en base al conocimiento bíblico, cuál sería como la forma de redireccionar cuando se habla de diáconos en la iglesia local? Porque en nuestro tiempo, recordar que diáconos éramos servidores. Servidores. Sí, yo creo que es bien importante que nosotros reevaluemos, ¿verdad? Las funciones de los diáconos, que no solamente es atender las necesidades que hay dentro del culto, del templo, de lo que se hace dentro de las instalaciones de la iglesia, sino que va más allá de eso, ¿verdad? Y cuando se eligen, tiene que pensarse en esos requisitos que ya mencionabas. De hecho, estoy recordando, por ejemplo, una persona que fue muy sabia, ¿verdad? Al administrar los recursos, en este caso, de una nación entera. José le interpreta los sueños que ha tenido Faraón, y entonces Faraón se da cuenta de que Dios le está hablando a él y le está diciendo, mira, lo que Dios me está revelando a través de este hombre se va a cumplir. Vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que de la escasez que va a ser, ni va a ser recordada la abundancia que hubo. Y entonces José mismo le dice, Dios, pues hablando a través de José, le dice, tienes que proveerte de un hombre sabio, ¿verdad? Prudente, que sea buen administrador, responsable, como decía mi hermano, que administre, ¿verdad? Los recursos en esta gran abundancia, porque cuando hay bastantes, lo que hace uno es gastar. Hablemos lo que es. O sea, cuando hay bastante, uno gasta más. Entonces, lo que no queremos es que esas personas que vamos a seleccionar, está diciendo los hermanos ahí, que no sean de los dos extremos, porque lo que pasa, lo que surge es de que no podemos poner a uno de los hermanos muy tacaños, pero tampoco el otro extremo de decir que así que y se enojan porque dicen la iglesia no da, pero no es eso, no es que los hermanos sean malos. Por eso dice sabios, ¿verdad? Sabios, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Y Jesús fue así cuando alimentó a la gente. Después de eso mandó a los discípulos y les dijo todo lo que han tirado, lo que ha quedado tirado, las sobras, dijo, recójanlo. Y recogieron 12, en total 12 canastas, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces, Pastor Víctor Hugo, que los diáconos bíblicamente, por lo que nos menciona mi hermano, son los que velan, digamos, ya en una función directa, en un concilio, que es el término que usamos en las iglesias, amigos, son los que debieran velar por las necesidades de la iglesia local, donde ellos son parte, en el sentido bíblico, o sea, los que velan por la necesidad. En este caso son viudas, pero creo que la diaconía, ¿será que apuntará que ellos tienen que estar pendientes de las necesidades de los miembros que asisten a determinada iglesia local? Pienso que sí, lo podemos aplicar en este caso a todas las necesidades que pueden abarcar dentro de la iglesia local, ¿verdad? Los diáconos en este tiempo podrían no solo velar por las necesidades de las viudas, que pueden ser que hayan pocas, hay algunos casos de huérfanos, velar por algunas necesidades en cuanto lo mencionaba hermano Manuel, en cuanto a la salud, ¿verdad? Hay personas que a veces no tienen las posibilidades económicas para comprar un tratamiento médico, ¿verdad? Entonces hay diferentes necesidades dentro del campo que estos diáconos, que como decía vos, son parte interna de la iglesia, pueden de alguna manera evaluar y poder de alguna manera distribuir el aporte a la necesidad que se está presentando, ¿verdad? Porque si lo especificamos solo en las viudas, vamos a caer que en mi iglesia tal vez hay 1 o 2 viudas, ¿verdad? Entonces ya la iglesia no tendría nada que hacer si fuera en este caso, ¿verdad? Pero la ayuda social que la iglesia puede hacer, tomando como ejemplo este caso de las viudas, es a toda aquella necesidad que se presente,
y que hayan personas sabias, buenos administradores, porque creo que estas personas eran buenos administradores y muy espirituales, como lo mencionó también. En el contexto bíblico, o sea, esto fue porque fue una situación muy particular que suscitó y que fue necesario establecer, seleccionar un grupo de personas, pero cuando uno estudia el contexto, notamos que la iglesia cristiana le ponía énfasis a los pobres, porque cuando el apóstol Pablo va a predicar, resulta que él quería venir a dejar una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén, dice. Él mismo lo describe, o sea, no solo son viudas, por lo que nos estaba diciendo que, aunque es un principio para las viudas, o sea, la iglesia cristiana no solo se enfocaba en las viudas, sino el contexto bíblico nos abarca a los pobres en general. En este caso había pobreza en Jerusalén y Pablo, imagínense ustedes, con las iglesias gentiles recauda ofrendas para los pobres santos en Jerusalén y que habían personas directamente para esa función para distribuirla dentro de los pobres. Tanto así, hermano Manuel, que se vendían propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que ellos la distribuyeran de acuerdo a la necesidad. Sí, hubo una situación que se dio también en ese contexto que habla mi hermano, de que había gente que vendía propiedades. El caso de Bernabé, ¿verdad? Que vendió una propiedad, ¿verdad? Para ayudar a la gente. Pero también se dio la situación de que muchos hermanos vendieron todo porque pensaban que Cristo ya iba a venir. Entonces se quedaron sin nada y decían, bueno, al extremo de decir, bueno, vendamos porque todos modos comamos y vamos, mañana vamos a morir o Cristo va a venir ya pronto y ¿para qué vamos a hacer con...? Entonces hubo mucha pobreza y de esa cuenta es que Pablo se va y recauda ofrenda para ayudar a los hermanos ahí, para que estaban pasando esa necesidad. Por eso creo que es importante el principio de Cristo: a los pobres siempre los tendréis. No vamos a solucionar la pobreza, porque hay autoridades a nivel mundial, eso vamos a hablarlo en el siguiente segmento, donde quisieran erradicar la pobreza, hablando desde un contexto financiero. Y creo que eso no se ha logrado durante en estos siglos. Siempre ha habido pobreza, siempre han habido sistemas que han tratado de solventarse a nivel de gobierno, pero no ha sido posible. Hay utopías sociales, pero en la práctica no hay nada de eso. Pero por eso están sectores donde podemos nosotros ayudar y que de alguna manera el cristianismo nos empuja a solventar ese apoyo para los más necesitados. Quédese con nosotros porque en el último segmento vamos a hablar de los puntos de reflexión. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Damos gracias a Dios por estar en el último segmento del programa Punto de Reflexión, abordando el tema la proyección social en esa serie del desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo. Los puntos de reflexión final, compañeros, comenzamos con el pastor Víctor Hugo. Sí, quiero abordar pues siempre el principio que estábamos hoy leyendo aquí, de ayudar a los necesitados. En este caso se mencionaba a las viudas, y podemos incluir a muchas más necesidades, a los huérfanos, a los extranjeros, que no lo mencionamos también, a las personas que quedan a la deriva en nuestro país. Pero también yo creo que el hermano lo decía, no podemos erradicar la pobreza dándole una canasta o una bolsa cada meses a una persona. Pero sí hay una frase que siempre me ha gustado y que la he mencionado, y es: cuando tengas al pobre, no solamente le des un pescado, sino enséñale a pescar. Creo que para poder ayudar a las personas de alguna manera socialmente, también podemos de alguna manera equiparles, prepararles para algún oficio, un trabajo, un estudio, y que esto pueda ayudar a que esta persona salga adelante, ¿verdad? Entonces creo que la labor de la iglesia es muy importante, dar de lo pero que enseñar. Pero hay que enseñar también a poder de alguna manera ganar el sustento o superarse, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Y creo que si aunque diéramos toda la vida o todas las entidades pudieran compartir ayuda a las personas, no podíamos erradicar la pobreza, sino habituaríamos a las personas solamente a recibir y a depender, ¿verdad? Entonces es una cuestión de mucha sabiduría que el Señor guía a la iglesia para tener ese cuidado, ¿verdad? Bien, hermano Manuel, ¿cuál sería tu punto de reflexión final?
Sí, dice la palabra en Gálatas 6:10, dice así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Quiero terminar con este punto de reflexión que el apoyo, la ayuda social no solamente es para nosotros como iglesia, sino es a todos los que podamos y usar todos los recursos y los dones y las profesiones que tenemos como iglesia, incluso a través de las entidades, ¿verdad? Que el gobierno tiene de nuestro país, podemos ayudar a la gente. Hay gente que ignora muchos apoyos que el gobierno tiene. Es por cuestión de ignorancia, ¿verdad? Que ellos van a pagar un precio que el gobierno ofrece gratuitamente, ¿verdad? O a menos costo. Entonces, como iglesia podemos, Dios nos ha dado esa luz para poder orientar, guiar y usar todos los recursos que tenemos dentro de la iglesia. Mi punto de reflexión final sería, en el Nuevo Testamento Pablo dice, el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero también aplicado a las viudas. Imagínense ustedes, con todo respeto, Pablo lo dice de la siguiente manera, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 12, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa, que en ninguna ocasión den al adversario para hablar mal. O sea que Pablo ubica a las que realmente son viudas para ayudarles, y las viudas que no lo son, aprendan a trabajar. O sea, la Biblia, mi punto de reflexión sería lo que dice el hermano Víctor Hugo: ayudarles, les vamos a alivianar, les vamos a llevar un rayito de esperanza, pero juntamente con esa ayuda tenemos que armar planes para educar a la gente, a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes, para que se equipen, aprovechen las oportunidades, becas, formas distintas que la iglesia pueda ayudar, y en ese sentido superarse para que ellos asuman el liderazgo, asuman la responsabilidad de solventar la necesidad en la casa. En pocas palabras, aprendamos a trabajar, y en ese deseo y en ese espíritu Dios nos va a bendecir. Nos tenemos que ir. Un saludo final. Sí, es una bendición haber acompañado nuevamente en el programa como hermano Marvin y hermano Manuel. Esperamos de que este tema les sirva de edificación, les motive a servir, a trabajar, amar al prójimo, a dar de lo que Dios nos ha dado, pero también ayudar a aquel que de alguna manera está abandonado en esta sociedad, y que usted y yo como pueblo de Dios somos llamados a aportar un granito de arena. Hermano. Sí, gracias por la invitación, y recordarles de que Dios es tan generoso con nosotros, que de tanta generosidad que brota del corazón de Dios, que dio a su único hijo, ¿verdad? Para salvarnos y salvarnos de la condenación eterna. Bien, así que ánimo, Dios los bendiga. Los que han hecho obras filantrópicas, recuerden que es la manifestación de nuestra fe genuina en Jesucristo. Les aplaudimos desde este escenario por darse al necesitado, y sé que Dios lo va a recompensar. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.